Estás viendo Canal 9. Somos más televisión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo es? Podcast, un programa más aquí con el Alejo. Y pues lamentamos que la semana pasada no tuvimos invitado, bueno, teníamos un invitado, pero lamentablemente pues se le complicaron las situaciones y no pudo estar con nosotros. Ya teníamos también a nuestro queridísimo invitado de hoy, ¿verdad? Que lamentablemente pues también aquel venía, creo que regresando de México, ahorita lo van a conocer ustedes, ¿verdad? O sea, yo creo que han tenido la oportunidad de conocer su trabajo, pero quizás muchos no han tenido la oportunidad de conocerlo a él, ¿verdad? Así que nuestro invitadísimo de hoy, nuestro querido Sergio Enríquez. Chejo, mano, bienvenido, ¿cómo vas? Muchas gracias, muchas gracias. Contento, contento de estar acá, platicar ahí todo lo que se pueda y se quiera. Muchas gracias, mano. Ya, buenísimo. Pues Chejo, hay mucha gente que de repente ha escuchado tu trabajo, ¿verdad? Ha visto tu trabajo o de repente te ha visto en escena con algunos artistas en Guatemala, pero tal vez por el tipo de trabajo y el los instrumentos que vos trabajas, pues tal vez no sos como un frontman o no sos la persona que la gente identifica normalmente, ¿verdad? Claro. Entonces, para la gente que aún no te conoce, pues, identifícate, vamos. ¿Quién sos? ¿Qué haces con tu vida? ¿A qué te dedicas? Ok, ok. Órale, órale. Bueno, soy Chejo Enríquez. Yo soy músico, multiinstrumentista, productor audiovisual. Me dedico tanto a la música como a la producción audiovisual. Son dos pasiones que me mueven y que me hacen ser quien soy. Dentro del campo de la música, pues soy un músico independiente. He tocado con varios proyectos y he tenido muchos proyectos propios. Em, pero al mismo tiempo siempre estoy como que probando y experimentando diferentes cosas. Digamos que hace un tiempo me puse un poco como un reto personal de poder tocar diferentes instrumentos en diferentes proyectos de diferentes géneros. Eh, y durante, y durante un tiempo de un par de años, pues poco a poco he podido lograr cumplir con ese sueño y con ese reto. Entonces he estado desde ya varios años tocando en proyectos pues que han tenido su momento, su trascendencia de alguna manera. Toqué con Álvaro Rodríguez con un proyecto muy lindo que se llamaba Pata de Conejo, con el cual Sí. sacamos una canción que se llama El Anillo. Que es de mi autoría y pues que esa canción de alguna manera pues ha logrado como colocarse en la mente y en los corazones de muchas personas desde los noventas, ¿no? Y luego, pues, actualmente, digamos, bueno, en su momento también participé con Golpes Bajos, con el proyecto de Golpes Bajos, que en los noventas también tuvo su auge, ¿no? Tuvo su rollo. Y actualmente, pues ahorita estoy colaborando con mi querida Sarita Curruchich, con quien pues ahí hemos andado por diferentes partes del mundo y exponiendo la música y el mensaje que ella hace y pues yo pues acompañándola con la batería y con las percusiones y pues tratando de darle soporte y fuerza a todo ese mensaje tan poderoso que tiene ella. También estoy colaborando actualmente con el Clubo, estoy como guitarrista ahorita tocando con el Clubo, que es también un reto muy interesante porque es una banda que está muy bien colocada aquí en Guate y pues digamos que son toques que se llenan, que el Clubo jala mucha gente y jala mucha gente que los quiere mucho también, entonces es como hay una energía y una cosa muy bonita ahí que pasa en cada uno de los conciertos del Clubo. También estoy ahorita con un proyecto que es propio, compartido con mi querido Jorge Lambur, que nos llamamos Chela, porque yo soy Chejo y él es Lambur, entonces entre los dos nombres formamos el acrónimo Chela y pues todo deriva de que ambos somos amantes de la música y de la chela, somos cerveceros y vemos la cerveza también como un arte y nos gusta hacer como una comparación de el arte cervecero con el arte de la música y hacemos como esa analogía de ambas cosas y es un proyecto que estamos moviendo ahorita y que la hemos movido mucho en las redes, lo trasladamos mucho a las redes digitales desde los tiempos del auge de la pandemia y pues
ahí se ha formado un nicho y hemos crecido a partir de ahí. Estamos empezando a tocar ahorita en vivo, acabamos de estar el sábado pasado en el Rock al Artesanal y es una aventura muy divertida, ¿no? Y, Ah, eh, no, y es bueno, una trayectoria bastante interesante, vos. O pues sea, sí, gracias, sí, ha sido una trayectoria, te diría, muy enriquecedora en muchos sentidos, muy divertida, pues yo creo que una de las cosas que más valoro de la música y de tocar con muchos diversos proyectos es el poder aprender em, las pequeñas, esas pequeñas cosas y esos pequeños detalles que cada diferente género musical tiene, cada diferente energía de cada proyecto tiene. Y eso en realidad me ha llevado a mí a poder, digamos, aplicar cada una de esas pequeñas cosas que a mí me gustan y con las que yo me quedo de cada proyecto para desarrollar y sacar adelante mi proyecto personal, que es Chejo Enríquez, y que se llama Un Día Cualquiera, que estoy ahorita bueno, ya lo terminé de grabar y estoy en procesos de mezcla ahorita, de un disco que tengo años de estarlo haciendo y que por diversas razones, viste que uno siempre con sus proyectos personales los vas dejando atrás, dándole pie a las prioridades de otras cosas, pero que en un momento dado también pues uno tiene que hacer un alto y detenerse y decir, ok, yo mismo voy a hacer ahora también mi propia prioridad, así que lo saqué de la gaveta, lo puse al frente sobre la mesa y ahorita lo estoy terminando, ya casi terminando ya las primeras canciones listas para mastering y para tenerla y para subirlas a plataformas y poderlas poner ahí sí que a la disposición y el escrutinio del público, ¿verdad? Con un disco del que inculto es. público que nos honra con su presencia. Claro, pues claramente, claramente. Y pues como te digo, este disco que se llama Un Día Cualquiera de Chejo Enríquez es prácticamente el disco de mi vida. Entonces con ese disco me describo a mí mismo, de alguna manera, ¿no? ¿Ok? Va. Lo vamos a ir abordando en el transcurso de la conversación. Y bueno, me recuerdo, o sea, hablábamos con Lambur también hace como un mes quizás, ¿verdad? Ujú. Sobre aquel venía de influenza. Y obviamente ustedes son como hermanitos. Tu Golpes Bajos Sí, era como hermanito, primo de influenza, ¿va? Creo que en su Golpes Bajos momento era el sí. primo caquero de influenza. Algo así, algo así. Era como amor-odio los que nos teníamos las dos bandas, ¿no? Era más o menos, era muy parecido, o sea, bueno, obviamente sin comparar, vamos, Claro, pero claro. creo que sí tenían por lo menos una cierta tonalidad. No es que los identificara como tal, pero me acuerdo de que, o sea, sí eran como una especie de primos ahí, tal vez los primos que no se caen muy bien, vamos, y que se abrazan para Navidad, solo porque de Sí. plano, ¿va? Sí, no, obviamente digamos que a nivel personal todos y desde entonces y hasta la fecha pues crecimos juntos y todos hemos sido muy cuates y siempre había una camaradería ahí muy chilera y que hasta la fecha también de pronto nos juntamos ya todos viejos, panzones y con hijos, ¿verdad? Y de todas maneras nos reímos mucho y es muy chilero pues, ¿verdad? Pero a nivel de proyecto, a nivel musical digamos que sí, Golpes Bajos era como era digamos sí, cabal el primo fresa y el otro era influenza, era como el primo fresa grueso. El primo fresa rockero, ¿verdad? Que Entonces era un, no era el fresita que te oía Madonna, sino ya oía Guns N' Roses, decís vos. sí, digamos que algo así cabal, ¿verdad? Entonces pero era chileno porque de hecho en ese tiempo en los noventas que hubo ese auge del movimiento de música, de rock nacional, básicamente, había mucho, o sea, digamos, se abrieron muchos espacios y hubo muchas giras, hubo muchos conciertos, muchos escenarios compartidos y éramos varias bandas que estábamos echando punta desde ese entonces y pues éramos todos un montón de patojos soñadores, digamos, pues, ¿verdad? Pero de esa camada, digamos, de músicos se ha extraído los músicos que hoy estamos acá y que estamos, pues seguimos trabajando, seguimos haciendo música y en buena parte, diría yo, estamos viviendo de la música también, pues, ¿verdad? Entonces, digamos que es un movimiento que se autodepuró y se fueron quedando los que de verdad se dedican a la música en su totalidad, digamos, pues, ¿verdad? Ya. Vos, fíjate que
con la mayor parte de invitados acá hemos platicado justamente eso. Yo creo que ahorita que vos tocas el tema, creo que no hemos hablado de qué pasó en los noventas, porque de repente había como que mucha propuesta, vos, o Ujú, sea, y había bandas que ya se fueron consagrando, ya sabemos quiénes son, vos, ujú, pero había muchas bandas de muchos chavitos que empezaron a salir en ese tiempo, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué crees que fue lo que pasó? ¿Por qué detonó? O sea, ¿por qué se abrió como una olla de poporopos, vamos? Y empezaron a Sí. salir como poporopos todas las bandas. Yo creo que, bueno, bueno, es difícil, digamos, hablar puntualmente de cosas, ¿no? Pero a mi percepción, yo te diría que por un lado, pues, digamos que era- éramos la generación posguerra, digamos, éramos los hijos de, de la generación que le tocó vivir las secuelas de una guerra que les enseñó de sus padres a callarse, Sí, a no hablar, a tener mucho cuidado con lo que se decía. la Nuestros generación padres, silenciada. sí, nuestros padres a nosotros nos trasladaron ese mismo silencio, ese mismo miedo, digamos, de expresarte y como que, y esa misma cultura de guardar tu opinión, pues, ¿verdad? De ser muy cauteloso con lo que decís, ¿verdad? Pero a su vez, digamos que a finales de los ochentas, que era cuando teníamos 12, 13, 15 años y a principios de los noventas, digamos que empezaba también de alguna manera el auge de la televisión por cable y de empezar a ver televisión digamos que cosas que venían de Estados Unidos, de Europa, de diferentes, de México, de diferentes lados que antes era más difícil porque antes solo mirabas el canal 3 y el canal 7 y el 5 y el 13, ¿verdad? Cuando ya Campiña y teníamos, Cantinflas. exacto, entonces cuando ya tenías como ese acceso y empezabas a ver, digamos, MTV y empezabas a ver que existía Def Leppard estaba saliendo Metallica y estaba saliendo Motley Crue y todas estas bandas de principios de los, no, de los ochentas, mediados, finales de los ochentas y de pronto el guamazo del grunge a principios de los noventas y que el grunge fue esa y esto te lo estoy diciendo desde un punto de vista muy particular, pues, ¿verdad? Claro. Porque yo lo viví en esa línea, pues, ¿verdad? El grunge fue esa cuestión contestataria que se quitó la ropa bonita y se quitó los pelos súper trabajados y dejó a tipos vestidos de franela y más relajados que empezaron a proponer una música mucho más orgánica y mucho más simplista, Honesta. pero honesta, esa es la palabra. Entonces yo creo que ese fue uno de los impactos que a nosotros, digamos, y te lo puedo decir por mí, que a nosotros nos dio como un parámetro de decir, eso es, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo creo que todo ese movimiento, nosotros los chavitos de ese tiempo lo empezamos a replicar y a querer ser eso, ¿verdad vos? Entonces empezaba a surgir un Omar Méndez, un Giovanni Pinzón, que se ponían todos locos y eran así todos hippies y qué sé yo, y la Mara le encantaba eso porque además ellos, alguien como Neko, por ejemplo, era Mara muy pensante también, que eran muy versados y muy elocuentes para expresarse, ¿verdad vos? Y eso a todos nos volaba la cabeza, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que eso de alguna manera como que rompió un poco ese miedo de querer hacer las cosas perfectas y nos motivó a simplemente hacerlo, pues, ¿verdad? Entonces todo ese movimiento y toda esa música yo creo que es música muy visceral, éramos músicos muy viscerales. En ese tiempo, en los noventas, no teníamos, apenas había acceso a estudio académico de música, apenas había acceso a equipos profesionales, digamos, de sonido, instrumentos, o sea, lo que teníamos eran Magno que vendía Maxton y los más cabrones tenían su amplificador Pivi y su guitarra Ibanez y eso era así como ¡wow! ¿Verdad? Era lo máximo, ¿verdad? Que es lo que hoy en día, pues toda esa explosión de recursos, digamos, profesionales que existen hoy, nosotros que no lo teníamos, entonces, o sea, íbamos como a puro feeling, pues, ¿verdad? O sea, los músicos estudiados en ese tiempo eran muy pocos.
y era como una élite muy pequeña, digamos, de músicos estudiados que se habían ido a Berkeley, tipo Fernando Martín y estos que eran así unos dioses, pues, porque eran así técnicos, estudiados, académicos y todo el rollo. La Mara de Alush, digamos, que eran como los maestros, los abuelos de todos nosotros, y eran músicos muy estudiados, pero que ellos ya estaban como en otra, venían de otro lado, pues, ¿verdad? Entonces nosotros éramos Otra como un montón generación. de... Sí, era otra generación, ¿verdad? Nosotros éramos los patojos bulliciosos que agarrábamos la guitarra y ni sabíamos usarle la distorsión, pero lo hacíamos tronar y la Mara se lo tripeaba y hacía es gritar al público, ¿verdad? Entonces eso era el movimiento visceral de los noventas con el que nosotros partimos, pues, ¿verdad? De Sí, alguna manera eso sería como un poco mi análisis, digamos. sí. Fíjate que sí, justamente, ¿verdad? Yo creo que también das en el punto, ¿verdad? Digo, hemos convergido acá muchos en ese planteamiento, ¿verdad? Ujú. El término de la guerra, el cómo se empezaba, el movimiento, cómo la Mara pues ya quería expresarse de alguna forma y cómo de repente dejas los pantaloncitos y los colorcitos pastel y los peinaditos rimbombantes de finales de los ochentas, ¿va? Vos cuando Sí, escuchabas a Madonna y de repente Paula Abdul y de repente, no sé, o sea, Soda Stereo, que era lo que uno consumía a finales de los ochenta, cuando claro, medio te gustaba el rock, ¿va? Vos eran sí, los penachos ¿cómo se llama? Pero luego empieza a surgir una generación de glam rock, ¿vamos? O sea, entonces ya viendo justamente lo que vos decís, Motley Crue, que eran como que los locos rebeldes que destrozaban todo, sí, pero el punch tal vez llega con Nirvana, con Pearl Jam, vamos, con correcto. Soundgarden, ¿verdad? Que ya prácticamente eso nos abre la puerta y decir, bueno, mucha, o sea, de plano, hay otra cosa bien interesante. Y la Ujú. rebeldía típica de la juventud, vamos, o sea, te Claramente. venís y, bueno, yo quiero ser rebelde. Yo no sé por qué, pero las güiras, así como que, la mirada que él tiene tatuajes, vos, piercing, pelo largo, y, o sea, como que también llamaba más la atención de las chavas, vos, el verte en un escenario, ¿verdad? Así como que al Chejo super macho alfa, vos, Sí. así tocando, y si sos, no sé, el guitarrista, el frontman de Golpes Bajos, vos, de Bohemia Suburbana, de Radio Viejo, o sea, como que Claro. eso también tenía un plus. Claro, sí, definitivamente. Sí, y obviamente, pues cabal, vos lo dijiste, el elemento juventud definitivamente jugaba un papel determinante en que, en que digamos que toda esa visceralidad nosotros también no la creyéramos, ¿verdad? Entonces, creo que también digamos que sin querer queriendo, digamos, era bien importante y fue bien importante que nos la creyéramos, pues, ¿verdad? Tal vez hay un dicho, los gringos tienen un dicho que se llama, que dice ignorance is bliss, ¿verdad? La ignorancia es una bendición, ¿verdad? Porque en realidad nosotros en nuestra ignorancia profesional, digamos, musical, o sea, solo le dábamos rollo y mochábamos y ahí se va, pues, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo que conectáramos con un público y que surgieran proyectos como Viernes Verde y diversos ahí, Malacates, qué sé yo, con música que ha trascendido las generaciones y que hoy en día siguen siendo éxitos y que sí es música que al final se ha convertido en música icónica de ese lado de nuestra cultura que ya empezaba a ser o ya empezaba a ser los esbozos de una cultura guatemalteca, digamos, ¿verdad? Urbana Sí, tal vez, pues, ¿verdad? sí, pero mira, o sea, ¿qué crees que faltó? ¿Qué crees que pasó? ¿O qué crees que fue de más? O sea, ¿por qué el movimiento? Bueno, es que, bueno, hoy justamente veníamos hablando con un amigo, ¿verdad? Veníamos de pana, y platicando con aquel, le digo, mira, realmente para mí que el movimiento rock fue mandado a callar, vamos, o sea, había un Ujú, problema ahí grande, pero obviamente, como es mi apreciación también muy personal y muy particular, o sea, yo tal ¿sí? vez a veces peco de conspiranoico por no pecar de inocente, a Ya. vos, pero creo que también, o sea, el hecho de que hayan desaparecido radios y que hayan de repente empezado a meter una música que estaba sonando, pero que entonces era pegajosa, pero sin nada de contenido, era Ujú, más apariencia que sustancia, y se metió a nivel sí. Latinoamérica, vamos, y ahí fue permeando tal vez al mundo y todo. Entonces tenemos, pienso, a mi criterio,
una propuesta que para mí no es ni musical ni artística, pero que de una u otra forma también es como muy hedonista quizás, vamos, Ujú, es un culto al cuerpo más que a la mente, al tema filosófico, a la poesía, a la música, al claro. arte en general, es más hedonista, de, puchica, cuántos culos tengo, cuántas joyas cargo puestas, qué carro manejo, qué whisky me tomo, vamos, o sea, como que también es una cuestión muy vacía y muy superficial. ¿Qué crees que pasó? O sea, ¿por qué el movimiento no dio para más? En las dimensiones en como se hizo en los noventas, porque hay bandas que siguen, babos, pero Claro. a ese nivel, mmm, Ah, complicado. hablamos de Guatemala, ¿verdad? Sí, Guatemala. Sí. Ok, mira, yo creo que, a ver, también putz, tus preguntas están buenas, mano, están duras, pero mira, pues, mira, pues yo creo que si bien a nivel mundial sí ha habido un proceso sistemático de estupidizarnos como sociedad, Como sociedad. digamos, o sea, porque eso pasa en Guatemala y pasa en todo el resto del mundo. A nivel nacional, yo creo que también pasó que lo que faltó era visión y faltó guía y faltó orden, porque porque digamos lo que veníamos hablando antes de que lo que regía ahí era la pura víscera y el puro feeling y no había sistema, no había, ¿cómo se llama? Academia, no había ningún interés. Yo creo que ahí los músicos en general y el movimiento pecó de inocente porque era un movimiento muy incipiente, digamos, que estaban haciendo, estaba en pañales, y como todo proceso de crecimiento y madurez, estábamos en un punto en donde no entendíamos por qué había que ser disciplinado, por qué había que ser más sistemático en las cosas que hicieran y tener una convicción un poco, una visión más allá de solo el feeling de ir a tocar, ¿verdad? Porque yo quiero tocar, ¿verdad? Entonces, en ese momento nuestro movimiento estaba tan incipiente y careciente tanto de guía, a diferencia de lo que hay hoy, que digamos que nosotros mismos, creo yo, una buena parte de ello es que nosotros mismos nos autodepuramos porque nuestra oferta no la limpiamos, la seguimos manteniendo chuca y somatada, ¿me entendés? Entonces ese creo yo que es como el gran pecado de un movimiento artístico, es que no quiera salir de ese romanticismo revolucionario y adoptar sí un poco de orden, un poco de disciplina y un poco de, digamos que si estamos hablando estamos hablando de que de este lado tenés toda la onda romántica, revolucionaria y toda la onda, de este otro lado que generalmente es como anti esto, hay ciertos elementos que vale la pena rescatar para crear una amalgama y una fusión que se vuelva sostenible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, hoy en día, y eso ha sido parte de un proceso y de una evolución que hasta es lógica, digamos, pues, ¿verdad? Digamos que de venir de un movimiento donde no había academia, no había orden, no había guía, digamos, y disciplina y todo el rollo, de pronto hubo acceso a mejores equipos de audio, mejores instrumentos, mejores guitarras, mejores baterías, qué sé yo, y de pronto había un poco más de acceso a estudios de grabación. Y entonces había un poquito más acceso a un poco de educación. Entonces Mara que se iba a México a estudiar sonido, Mara que se iba a México o a Costa Rica a estudiar batería, bajo, qué sé yo. Y entonces empezó a haber un poco más de academia. Entonces empezaron a surgir más academias en Guate. Entonces había un poquito más acceso a la formación académica y profesional. Entonces, después ya había más acceso a Mara que venía estudiando de otros lados y que traía nociones de producción. Entonces ya habían conciertos mejor producidos, con mejores equipos, con músicos más preparados. Y poco a poco todo eso ha ido evolucionando hasta que la propuesta musical de hoy en día ya digamos que cuenta con los elementos suficientes para ser eh,
presentada como una propuesta formal. Y cuando una propuesta, perdón, Ah, cuando una propuesta formal, digamos, tiene elementos de, primero, de calidad, ¿verdad? Segundo, elementos digamos, de como de marketing, estrategia, digamos, pues, ¿verdad? Que le marketing. gusta. Sí, le gusta a la Mara, jala Mara, entonces los músicos, digamos que los artistas se ven bien, los conciertos se llenan, entonces ya se vuelve una propuesta comercial, entonces ya hay marcas que incluso ya se llega hasta el punto que hay marcas que les interesa el jale comercial que puede tener un proyecto musical sin importar qué es lo que esté diciendo. Entonces puede ser el proyecto más antisistema, más revolucionario que se te puede ocurrir con los mensajes más contestatarios, pero como jala un montón de mara y hay movimiento comercial a partir de ese proyecto, a muchas marcas les sobra qué es lo que esté diciendo porque lo que se están enfocando es en el business, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que al final, digamos, que empieza ya a construir una industria con todos sus elementos como industria, en donde ya hay, digamos, ese movimiento comercial que lo hace, que poco a poco lo va haciendo que se convierta en una industria importante para un país, digamos, ¿verdad? Em, y que los músicos también entiendan que si bien uno de los fines de un proyecto comercial es que haya business, que también no podés, o bueno, no, bueno, hay quienes están dispuestos a irse por el botín y hacen lo que sea y se quitan la ropa con tal de que se mueva y haya plata, pero hay quienes, o habemos quienes, estamos dispuestos a mantener nuestra raíz y nuestra esencia lo más posible, a pesar de que sí nos interesa que haya movimiento comercial a partir de nuestros proyectos, pues, ¿verdad? Entonces, regresando a la pregunta inicial, yo creo que en ese sentido, a eso me refiero un poco de que lo que le pasó un poco a ese movimiento es que no había esa visión y no hubo esa guía, no habían esos maestros que dijeran, tiempo mucha, este diamante está demasiado bruto, ¿verdad? Entonces quitémosle un poco lo bruto, ¿verdad? ¿Verdad? Para que el movimiento se pueda beneficiar de más recursos para que pueda seguir creciendo y funcionando, pues, ¿va? Entonces, yo pensaría que por ahí va una parte también. Sí. Mira, yo creo que vos acabas de abordar varios temas, vamos, aquí tal vez lo que he captado. En principio, el camino más largo es mantener tu esencia, vamos, Sí, porque realmente, o sea, lamentablemente en nuestro país, analfabeta cultural, ¿verdad? O sí. sea, un 90%, 95% de un analfabetismo cultural, es bien complicado mantener esa esencia. O sea, que alguien venga y te siga el concepto cultural, el concepto artístico, tu propuesta, vos, o sea, Sí, acá tal vez es más lo que esté de moda, es lo que generalmente consumimos, y me incluyo también, vamos. claro. Pero también por otra parte, yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, vos hablas de que hay mucha producción de mucha calidad y completamente de acuerdo, Ujú, ¿verdad? Pero creo que el problema es la demanda, ujú, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que está produciendo con mucha calidad, pero que a donde realmente les toca casi que regalar las entradas de a 20, 25 pesos con una chela incluida para que los vayan a oír, vos, sí, en claramente. algunos casos. Sí, Y falta también, así como hay muchas bandas con mucha calidad, creo que falta un motivo, un discurso, un concepto. sí, Y esto es algo que vos hablas, o sea, ahorita decías, por lo menos sabemos y lo hemos hablado hasta el cansancio, yo creo que ya hasta aburro a vos, pero Bohemia tenía un discurso muy, muy bien elaborado, claro. ¿verdad? O sea, la otra vez platicando con el yo, a mí dice, mira, es que yo sabía cuál era mi target y cómo estructurar mis discursos. O sea, el discurso del poema de Simón Pedrosa ¿cómo se llama? En el Libertad de Expresión, no fue una cuestión de casualidad. Era un discurso muy bien elaborado, vamos.
Sí, sabía exactamente cómo llegarle a esa gente, a esa juventud rebelde, contestataria, que quería cambios o que por lo menos quería, si no ver cambios políticos, por lo menos cambios sociales, ¿vamos? Era sí, mucho el romanticismo, el idealismo de buscar una sociedad más justa, ¿vamos? Y sí. eso eran los conciertos de rock en los 90, o sea, salías y te abrazabas con Mara que no conocías, terminabas agarrando una cuatía, decías cuata de ella, o sea, o gente que de repente te encontrabas después y Simón, no te sabías su nombre, pero te compartiste una chela en el concierto. Claro. Las bandas de ahorita, creo que les falta ese tema discursivo, ¿a vos? No hay un discurso, no hay una banda que lidere, que abandere, ¿verdad? Salvo las consagradas, una banda actual que lidere Sí. un nuevo movimiento. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Digamos que es difícil. Bueno, digamos que una generación vaya encontrando su propia identidad, ¿verdad vos? Entonces, digamos que hoy en día también pues hay mucho más distractores de lo que se está convirtiendo en nuestra pequeña incipiente industria, que si es distractores técnicos, si es distractores económicos o financieros, si es distractores de moda, Pandémicos. no digamos ya eso que ya es otro rollo, ¿verdad vos? Entonces, cabal, ese discurso hace falta, pero yo creo que eso también es reflejo que nosotros como sociedad completa no tenemos idea ni de quién somos, de dónde venimos, ni a dónde vamos. Y como generación estamos bastante perdidos y ese es un poco, ese es como uno de los grandes retos de poder desarrollar una nueva identidad, porque el guatemalteco como tal, o sea, parte de nuestra identidad es que no tenemos identidad. Entonces estamos un poco jodidos en ese sentido, pues, ¿verdad? Y lo que toca, que es lo más difícil de todo, creo yo, es que como generación, como sociedad, deberíamos encontrar la manera de poder tomar decisiones colectivas. Eh, y si te sentás a pensar en como en las posibilidades de que eso suceda, yo creo que tienen que pasar otros 100 años, pues, ¿verdad? Y Sí, si nos ponemos, si nos sentamos y nos comparamos, digamos, como con otras latitudes del mundo y con otras sociedades, efectivamente, digamos que vamos a hablar de una industria artística mexicana o gringa o europea o yo qué sé, efectivamente esas sociedades llevan 100 años adelante, literalmente, o sea, no es exageración, ¿verdad vos? Entonces, digamos que esto que estamos viviendo ahorita es parte y es un reflejo del momento de madurez o inmadurez, como se quiera ver, de nosotros como sociedad, pues, ¿verdad? Y, y sí, pues eso, yo creo que el reto más grande es educarnos a nosotros mismos. Yo siempre digo poniéndolo eso en el plano de la música y del arte musical, digamos, el reto más grande que tenemos ahorita, los músicos, ya no es educarnos, ya no es producirnos, ya no es ¿cómo se llama? Como saber producir un proyecto, digamos, sino que es educar a un público para que haya demanda y oferta y contrademanda y contraoferta y haya movimiento interno nacional, pues, ¿verdad? Que haya consumo, que haya interés de parte de un público de buscar propuestas, ¿verdad? Y eso es lo que no hay. Vos lo dijiste hace un momento, lo planteaste como un analfabetismo cultural. Definitivamente, yo siento que somos, nuestra apreciación artística es muy básica, es muy primitiva, es muy básica. Vamos, digamos, no nuestro poder analítico como colectivo es muy chiquitito. Entonces eso nos hace seres muy sí, básicos, ¿verdad? sí, elementales, Sí, elementales. O sea, al final, mira, y eso es que justamente, o sea, con este amigo que te decía con el que viajamos hoy, me decía, mira, él vive en Pana, vos, y me dice, mira, me cae mal porque de repente estoy en Pana Rock y porque tengo muchos, él es músico, también es baterista, vos, entonces me dice, ujú, mira, yo,
estoy en Panarrock, me voy a tomar unas chelas, salgo con mi novia y todo, y nos queremos mover del lugar, pero en Panarrock está la banda que está tocando covers y está tocando tales covers, vamos. Te vas a otro lugar y ya justamente están tocando los mismos covers que acabas Sí, de escuchar, sí, ¿verdad? Diferente banda, diferente lugar, diferente cosa. Entonces, al final yo creo que también pasa por el tema del público, vamos. O sí, sea, como de Angélica lo hablábamos acá, lamentablemente, pues acá la Mara no paga por música, no paga por arte, la sí, Mara paga por irse a echar unas chelas, ¿no? sí, Entonces, exactamente. mientras le estés tocando sus cuatro rolas que él conoce y que las quiere cantar y gritar cuando está bolo, todo bien. Sí. Sí, definitivamente, pero eso es parte de ese mismo básico que hablábamos, pues, ¿verdad? Digamos, aquí no, el arte no tiene valor, el entretenimiento sí. Entonces, ahí es donde Sí, también entra un elemento muy importante y que regresa otra vez, digamos, que la responsabilidad de nosotros los músicos es que en vez de pelearnos con esa realidad, también es nuestra responsabilidad abrazar esa realidad y tratarla de entender para modificar nosotros también nuestra propuesta. Y eso no significa perder tu esencia, ni renunciar a tu esencia, ni traicionar tus principios y tus valores y toda esa guasa. Significa también tener un poco de inteligencia emocional para crear proyectos musicales que respondan a los elementos, a los elementos tan básicos, digamos, de una percepción cultural que permita entrar, que permita permear, digamos, el imaginario colectivo y que la Mara te empiece a poner atención porque les estás hablando en su idioma. Entonces uno como músico también peca mucho de querer ser demasiado exquisito. Vos, es que yo en sí. Francia vi un proyecto de una Mara y yo quiero hacer algo igual, puta, pero en Francia sí lo entienden, aquí no. Entonces aquí también trata de encontrar ese balance de las cosas, pues, ¿verdad? Entonces uno como músico también tiene Ah, que poner esa parte, pues, ¿verdad? pues sí, o sea, mira, la verdad es que sí es complicado, ¿verdad? O sea, vos como artista también, o sea, justamente lo que es, muchas veces no la queremos fumar así muy elevada, así como que mira, que mi Ujú. propuesta, y son proyectos que no terminan de salir, vos, que tienen meses ahí engavetados y tener las maquetas ya hechas, pero Sí. no te animás a siempre querer la perfección, la perfección, la perfección, y la perfección es enemiga de lo bueno, vos. Pues digamos que eso que acabas de decir es exactamente mi caso con mi proyecto personal y con mi disco que estoy sacando ahorita, pues verdad, es un disco como te dije antes que tengo años de tenerlo ahí engavetado, o sea, y que ha ido cobrando diferentes formas precisamente porque han pasado tantos años que hay elementos y cuestiones que van perdiendo vigencia y tenés que readaptarlos, pues verdad. Y claro, o sea, yo peco de ser ese necio soñador idealista que quiere mantener sus raíces así, aferrarse a sus raíces o a su esencia, más que raíces, digamos, a su esencia espiritual, emocional, yo qué sé, a toda costa, ¿verdad? Digamos que el proceso ha sido exactamente lo que vos acabas de decir, pues, ¿verdad? O sea, digamos que se va quedando y se va quedando porque estás buscando la perfección hasta que llega un momento en que tenés canas y decís la gran, o sea, lo saco porque o lo saco o renuncio, pues ya estuvo, o sea, ya no lo saco, pero seguí, pues, ¿verdad? O sea, entonces, entonces digamos que este disco que estoy haciendo, traté con mucho esfuerzo, digamos, de poder plasmar todo esto que estamos hablando, digamos, poder plasmar la esencia, el mensaje de lo que quiero compartir con el mundo y de agregar elementos que sean atractivos comercialmente. eh, eh, tra- o sea, digamos que sea comercial, que se venda, que la Mara lo compre, que la Mara quiera llegar a ver los conciertos, pues, ¿verdad? O que quieran comprar merchandise y que se compren su camisa de Chejo, yo qué sé, pues, ¿verdad? O sea, generar todo ese movimiento, digamos, comercial con una música que a mí me enorgullezca porque mantiene mi esencia, pues, ¿verdad? Entonces ese balance es una búsqueda que me ha tomado muchos años y yo en un momento decidí que así lo quería hacer, pues, ¿verdad? O sea, no quería velocidad, quería resistencia, ¿verdad? Entonces ese fue el camino que yo escogí, pues, ¿verdad? Ya. Sí, mira, yo creo que
es la disyuntiva en la que nos encontramos muchas veces, Ujú, bastantes de nosotros, ¿verdad? O sea, realmente escoger el camino que te lleve a la satisfacción personal es una cuestión muy complicada, ujú, ¿verdad? Sobre todo en este medio, o sea, cuando toda la vida has escuchado que de artista te vas a morir de hambre, que de músico no la vas a hacer, que vas a llegar a viejo y no vas a ver, no sé, o sea, regalías y que todos son unos borrachos y drogadictos. Y sí, el problema tal vez de eso es que muchas veces haces también caso al ruido exterior, vamos. sí, Mucho caso al ruido exterior y no solamente, o sea, a nivel personal de qué es lo que vas a hacer con tu carrera, qué es lo que vas a hacer con tus proyectos, sino también cuando la Mara te está diciendo vos, ¿y por qué no le metes mejor meter un ukelele? Vamos a ver bonito un ukelele, o sea, no tiene ni idea de lo que vos querés hacer, pero claro, la Mara quiere echar mano de tu proyecto, a vos mejor sí, mira, en vez de esta intro en bajo, mejor metela en guitarra, a vos, ujú, en vez de, en vez de marimba. Entonces, es complicado muchas veces, procrastinando y dejando los proyectos de lado, de lado, de lado. Y cuando te das cuenta, justamente nos pasa, creo que estamos igual de canado los dos, vamos. sí, claro, claro. Claro, sí, definitivamente. Tal como lo acabas de decir, yo he caído víctima de eso por años, por muchos años, pues, ¿verdad? Y hasta la fecha me cuesta mucho, digamos, como que seguir adelante cuando te enfrentas así a eso, pues, ¿verdad? Comentarios y todo el rollo, pero sí, definitivamente es algo que uno con el tiempo también va aprendiendo a saber a saber cómo caminar, pues, ¿verdad? Porque todos tenemos que todos aprendemos a gatear y después a caminar, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese proceso para unos es más largo, para otros es menos largo, pero todos tenemos que llevarlo, pues, ¿verdad? Em, sí, yo creo que tal vez de las lecciones más que más me ha costado aprender en esta vida hasta el momento, digamos, ¿verdad? Es a creer en mí mismo. De veras a creer en mí mismo y hacer caso omiso, como los caballos que tienen su cosa y solo van hacia adelante y no están viendo qué pasa a los lados, pues, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que aprender un poco, por eso es que el balance se va volviendo entre uno mantener esa esencia, pero aprender a tener cierta frialdad, digamos, para tomar decisiones, ¿verdad vos? Y aunque venga tu mamá y te diga, ay, mi hijo, pero ponele la aquella letra que dice no sé qué, puta, si tu convicción es que no, no, ¿verdad? Entonces esa frialdad, digamos que sí hay que irla aprendiendo, pero al final si vos ves a través de la historia, los músicos más consagrados y que han hecho los hits más históricos y toda la cosa, es Mara vieja, pues, ¿verdad? O sea, ya todos los músicos, los más sazonados, los mejores músicos realmente, son músicos viejos, ¿verdad? Porque es como un escritor, ¿verdad? O sea, que te diga alguien que la diferencia entre alguien que escriba un libro cuando tiene 60 años o alguien que escribe un libro cuando tenga 18, pues, ¿verdad? O sea, con la música pasa algo muy similar, pues, ¿verdad? O sea, genios existen en todos lados y en en todos momentos, pero ese mismo genio no va a ser el mismo tipo de genio cuando tenía 20 años que cuando tenía 40 o cuando tenía 60, pues, ¿verdad? Entonces esa experiencia es la que a uno también lo hace, digamos, como ver ya, ir viendo la música y el arte en general ya como algo diferente, cuando de verdad querés vivir de ello, pues, ¿verdad? O cuando querés de verdad dedicar tu vida a ello, pues, ¿verdad? Entonces ahí también ya vos poco a poco vas entendiendo digamos, en el caso de la música, vivir de la música no significa estar dando solo conciertos. O sea, hay miles de formas de vivir de la música, pues, ¿verdad? Y de ser un músico consagrado que pagas tu renta, te compras tus frijoles y te compras un carro, viviendo específicamente de la música. Y eso no significa exclusivamente solo andar charrangueando en los bares, ¿verdad? Significa un montón de posibilidades que la música te ofrece, ¿verdad? Y ahí es donde entra la importancia de que una industria musical se desarrolle en todas sus aristas, ¿verdad? Y que se genere, movimiento comercial a partir de la música, ¿verdad? Entonces ese balance de poder ser uno ¿Cómo, emocional. Ajá. cómo creamos esa industria?
siendo ordenados. Yo creo que lo primero es siendo ordenados y aprendiendo todas esas diferentes aristas. Y es muy difícil contestar tampoco también esa pregunta, pero digamos te podría decir por un lado, entendiendo que hacer música también es hacer jingles para radio y televisión y para una marca, digamos. Hacer música también es dar clases, ¿verdad vos? De música, de diferentes tipos de clases, ¿verdad vos? De cualquier disciplina musical, digamos. Hacer música también significa tomar fotografías para proyectos musicales, digamos, hay, digamos que la música también está empapada de aspectos de moda, ¿verdad? Vos de modistas, de Mara que trabaja con telas, con ropa, que sabe, ¿verdad? Y que un músico, un artista, digamos, que también tiene que someterse a esa parte, digamos, de ese otro arte paralelo, digamos. Hacer música también significa, por ejemplo, hacer scores para películas o para documentales o para audiovisuales o yo qué sé, cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Vos? Em, eh, o sea, y por otro lado también existe hoy en día y que es parte esencial de una industria que es el tema de los derechos de autoría, de los derechos conexos, de la generación de regalías y todo eso, que hoy está funcionando en Guatemala y que de hecho te puedo dar fe que está funcionando muy bien. Y el problema que tenemos como gremio musical es que sobra la ignorancia de cómo realmente funciona el sistema de gestión colectiva y que digamos que se genera muy fácilmente mucha apatía y mucha, "Ay, eso no me gusta, esa mara de plano solo pisto para ellos mismos están haciendo". Y esa visión nos impide ver la gran posibilidad que como gremio, digamos que fortalezcamos la gestión colectiva para que todos nos beneficiemos o cada vez se beneficie más gente de eso, pues, ¿verdad? Entonces, ese es un tema súper complejo también, porque o sea, se puede profundizar mucho, digamos, y en ese sentido es muy complejo, pero a la vez es muy sencillo, porque digamos que la gestión colectiva en general es un mecanismo que existe para que uno como músico, como autor, como productor, como intérprete de la música, pueda generar plata sin depender exclusivamente de conciertos y de merchandising y de todo ese tipo de cosas, sino que pues eso te permite toda otra gama de posibilidades de trabajo, digamos, como músico. Entonces, digamos que existen tantas y tantas formas de vivir de la música, pues, ¿verdad? Más allá que el charrangueo en los bares, pues, ¿verdad? Eh, ¿Va? Si te tocara ser el, no sé, como asesor o el mentor de un chavito que está empezando en la música, Ujú, ¿cuáles serían los consejos? ¿Cuál sería tu guía? ¿Cuál sería tu aporte para decir, mira, hagamos una carrera exitosa? O ujú. sea, eso es para los chavitos que están empezando. O Mara que tal vez ya tiene su tiempo, pero no logran hacer ese Claro. salto cuántico, a vos, Yo, despegar su carrera. a ver, yo te diría, estas tus preguntas, bueno, a ver, Eh, yo te diría que el primer consejo que yo siempre daría y que yo siempre doy es que aprendamos a ser ordenados, que aprendamos a ordenar nuestra mente y a ordenar nuestras emociones y derivado de eso vamos a ordenar nuestro espacio. Y es tan básico y parece tan pendejo cuando uno es chavito porque vos de chavito eso no lo ves, pero después con el tiempo empezás a entender que el orden es harto básico en tu vida. Lo que querrás hacer no importa, si no tenés orden no tenés nada. Entonces yo siempre mi primer pensamiento siempre es ese, el orden aquí, ¿verdad vos? Y se vuelve algo tan básico como que vos vas a grabar una rola porque tenés tu interfase, tenés tu software y todo el rollo y vas a grabar una rola, si no tenés una disciplina para ordenar tus archivos, se te va a hacer un desmadre en un poco tiempo y después no encontrás tus archivos, no encontrás tus rolas, las perdés, se te arruina un disco duro, se te fue todo al carajo, ya es que todo es una mierda, no sé qué. Y tu enfoque siempre se va a ir respiraleando hacia lo negativo.
pero el problema sos vos por no ser ordenado, ¿me entendés? Entonces eso, o sea, es tan básico como que si vos tenés tu espacio en donde vas a trabajar y tenés un tiradero y un gran desmadre y todo el rollo, es más fácil que perdás cosas, que se te olviden cosas. Si vos no sos ordenado en tu mente cuando vas a tocar a un concierto y termina el concierto y dejas tus chivas tiradas en el escenario y te vas a chelear y a buscar chavas y la gran puta y no sé qué, después regresás y puta, ¿y dónde está mi guitarra? ¿Dónde está mi strap? Ah, no, y se me perdió mi pedal y me voy a dar mi pedal, que no sé qué. El mula es uno por, por no ser ordenado, ¿me entendés? Entonces, yo creo que la primera cosa que yo siempre, ahorita creo absolutamente en ello es el orden, ¿verdad? El tener un poco de disciplina, un poco de método, ¿verdad vos? No ser demasiado desmadrado, ¿verdad vos? Y luego, a partir de tener orden, tener constancia, y esa también es súper difícil, ¿verdad vos? Porque es más fácil recibir los golpes y sentirte mal. eh, un poco como la canción Fácil de Lambur, ¿verdad vos? Que es más fácil sufrir, es más fácil sentirte mal, que cuando haces las cosas bien y todo el mundo te está diciendo, "Brother, muy bien hecho y no sé qué", y uno, no, hombre, muchacho, no, es que no, hombre, eso no, va. En cambio, cuando te dicen, mano, la cagaste, sí, muchacho, la cagué, soy un mula, no sé qué. Entonces es más fácil sentirse mal por las cosas. Entonces, esa carrera de resistencia es uno de los retos más complicados porque uno tiene que seguir y aguantar y resistir y resistir y resistir y resistir y tener la convicción y la visión de, ok, vos vas a ir para allá. Pero cuando vas para allá no significa que vas en línea recta. Primero vas a ir para allá, después para allá, después para allá y después para allá. Pero tu mira siempre está en que vas en aquella dirección, ¿me entendés? Entonces esa es la otra, pues, ¿verdad? O sea, tratar uno de tener claridad de qué es lo que uno quiere, ¿verdad vos? ¿Quién sos, verdad vos? ¿Qué querés en la vida? ¿Que de veras qué querés, verdad vos? Yo cuando he trabajado algunos proyectos con Mara más joven, yo muchas veces les pregunto, ¿qué querés hacer con esto? ¿Verdad? ¿Qué querés de veras? Tratar de entender, y muchas veces cuando te preguntan eso, uno no sabe responder esa pregunta, pues, ¿verdad? Porque porque dependiendo de qué es lo que uno quiere, entonces vas a tomar ciertas decisiones y vas a tomar ciertas direcciones, pues, ¿verdad? Entonces, casi que esas tres cosas básicas, hay muchas más tal vez, pero el orden, uno, el orden, el dos, la perseverancia, la constancia, y tres, la claridad y la dirección, pues, ¿verdad? De qué es lo que uno quiere hacer, y al menos con esas tres cosas creo que ya todo lo demás ya poco a poco lo vas desarrollando en el camino y lo vas descubriendo en el camino, pues, ¿verdad? Más o menos, pues, ¿verdad? Sí, mira, es que sí, fíjate que justamente el problema, tal vez la mayor parte del tiempo, es que la Mara no sabe cómo gestionar un proyecto, vamos. La Mara, Sí, entonces, caemos en el error de que, mira, fíjate que estás tocando chilero, pero necesitas darte a conocer, entonces venite a mi bar para darte a conocer y yo te voy a pagar con chelas, vamos. ujú, O de repente, mira, fíjate que vas a tocar en la kermés de un colegio. Bueno, creo que eso ya no se hace, vamos, ya no se estila en estos tiempos, pero, claro, por ejemplo, que alguien me diga, mira, fíjate que solo te damos el pasaje, la comida y el hospedaje, pero no nos cobres. Entonces, ¿cómo empezar a gestionar eso y cómo empezar a ponerle valor a tu trabajo? Vamos, cómo sí, empezar a decir, mira, fíjate que sí, mi trabajo vale y cuánto vale. O sea, no solamente el tema de ir y llegar a cantar, que es lo que la Mara ve, llegar a tocar, que es lo que la Mara ve, 2 horas de show, pero ¿qué hay claro, detrás de todo eso, vos? sí, ¿Verdad? O sea, sí, que sí, es infinidad de tiempo, o sea, más la inversión, vos, en tus chivas, más la inversión en tus clases de canto, tus clases de claro, guitarra, claro. ¿verdad? Claro, pero por eso precisamente es que el orden es tan importante, porque cuando vos vas a hacer todo ese esfuerzo y toda esa inversión de tiempo, de plata, de chivas, de estudio y de todo ese rollo,
O sea, más vale que lo invertas en algo concreto, pues, ¿verdad? En algo que va a ser tangible, en algo que va a estar concreto, que va a tener resultados, que va a lograr resultados, pues, ¿verdad? Porque si no tenés esa claridad, o sea, vos vas a estar invirtiendo y siempre vas a estar haciendo música que no le gusta a nadie, pues, ¿verdad? Que no se vende en ningún lado, que a la Mara le pela. Entonces ahí está, ese balance, las cosas esas del balance son encontrar balance en la vida, ¿no? Cualquier gurú de la India te va a decir que el balance de la vida es lo que te va a llevar a la siguiente etapa, pues, ¿verdad? O Al sea, nirvana. exactamente, vamos, y ahí pues hay otros elementos que tal vez podría mencionar que es la relación que uno tiene con su propio ego. Y esa es otra cosa tan destructiva, o puede convertirse en algo tan destructivo porque el ego a uno lo engaña mucho, ¿verdad vos? Sí. Si bien, si algunos dicen que el diablo tiene cola roja y cuernos, otros dicen que el diablo se viste de corbata, de traje, puta, muchas veces para ver al diablo necesitas pararte enfrente de un espejo, pues, ¿verdad? Porque uno mismo es el que se autotrocea muchas veces porque no podés controlar tu ego y incluso yo he platicado con algunos amigos de algunas comunidades en el interior, pues, ¿verdad? Y la Mara se refiere un poco se refiere al ego como una enfermedad, ¿verdad vos? Y yo sí creo que es un poco así, pues el ego se puede convertir en una enfermedad si no la puedes controlar, pues, ¿verdad? Entonces, eso es otro elemento también que es tremendo, pues, ¿verdad? Encontrar ese balance entre... Sobre todo dentro del gremio, a vos. Sí, O sea, hay un meme que me fascina porque aparecen así como que con unos palos y ahí crece, o sea, artistas locales peleándose con artistas locales y los artistas locales viendo, ¿va? O sea, como que al final es cuestión de egos entre artistas, vamos. Entonces, que yo sí, no sí, toco en sí. tal lugar porque tocó tal, de no sé qué, de fulanito, vamos, es que él me bajó la traida o que os toca mejor que yo, bien complicado. Sí, es súper complicado, pero también eso creo yo que es un reflejo de nuestra inmadurez colectiva, como gremio y como sociedad, pues, ¿verdad? Porque hay tanta necesidad, o sea, somos eh, un medio con recursos tan escasos y tan acaparados, y hay tanta necesidad de salir, de sobresalir, de hacer las cosas que la Mara se ahoga en pequeñas cositas, digamos, pequeños grandes logros que vos podés llegar, la Mara se desahoga y se deslumbra porque, ay, lo tengo que encender, no, pero es que yo toqué en no sé dónde, yo toqué con el no sé quién, ¡ya, hombre! O sea, enseñame lo que tenés, está chilero, órale, no está chilero, entonces seguí trabajando, pues, o sea, ¿verdad? No, el trabajo de los egos es tremendísimo, pues, porque si uno no lo controla, en vez de que se vuelva a tu favor, tu ego te destruye, pues, ¿va? Sí. Fíjate vos que, bueno, me ha pasado en algunas ocasiones, eh, yo no sé, pero creo que también justamente, pues es una cuestión cultural muy nuestra, vos. Ujú, Gracias a la trayectoria que he tenido, pues he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente ujú, nacional y a nivel internacional inclusive. Y fíjate que cuando se les invita, o sea, obviamente es cuestión de tener contactos, mandarles vos tu trayectoria, tu trabajo, lo que has hecho. Dices, mira, fíjate que me encantaría entrevistarte, bla, 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 bla. Y la Mara poner internacional sin tanto clavos. Ah, hermano, claro. mucho gusto, cuadremos, como con vos, cuadremos la entrevista. Mira, no puedo esta semana, estoy de viaje. O sea, vos venís y lo entendés, pero cuadremos para la siguiente. Pero Ujú, mira, maestro, o sea, hay alguna Mara que, o sea, o sea, los invitas y o sea, como que mira, o te dejan en visto, no te contestan el correo a vos, o sea, claro. los que estamos empezando ya tal vez a mover con equipo, con management y todo, Ujú, es bien complicado, vos. O sea, eso es lo que le digo yo a Luis, el chavo que está en mi equipo ahorita, le digo, mira, manín, cualquier correo que llegue, cualquier información, por favor, brindámela, pues, porque no puedo, o sea, tuve la experiencia de que mucha gente las invitaba y mire, hable con mi manager, vos. Y a veces son más agrandados los managers que el claro. mismo artista, vos. Sí.
a veces es más complicado. Y hay artistas que te digo, o sea, con una trayectoria más grande a nivel internacional, pues hay un nivel de humildad bastante grande, vamos. Aquí hay Sí, otros artistas que tal vez, no es que estén empezando, pero tal vez tienen un recorrido no tan espectacular como otras personas, pero que también les cuesta bastante bajarse de esa moto. ¿Va? claro. Sí, claro, y supongo que, o sea, sí, yo no sé nada de psicología, pero me imagino que eso tiene que ver un poco con complejos, pues, ¿verdad? Con un tema de complejos y no lo estoy diciendo como alguien que estuviera ya por encima de eso y superado, porque todos tenemos complejos y todos tenemos que luchar con nuestros propios complejos también, pues, ¿verdad? Pero Claro. es, digamos digamos que hay personas que necesitan más el sentirse que están sobresaliendo y hay personas que no necesitan ya sentirse que están sobresaliendo. O sea, eh, y hay personas que necesitan sentirse algo y hay personas que simplemente lo son. Entonces en eso se puede ver la diferencia. Yo he tenido experiencias en conciertos, por ejemplo, en conciertos con internacionales o sea, que para abrirle a alguien, pues, ¿verdad? Para abrirle a alguien que viene de fuera y toda la cosa. Y es justamente lo que vos decís. En el backstage, por ejemplo, el staff del artista están locos, pues, ¿verdad? Y te hacen de menos y te tiran de todo y son una shit, ¿verdad vos? Y el mero artista llega a tu camerino y se toma fotos con vos y se echa una chela con vos y platica y a huevo pues, ¿verdad? Y después sale y llegan los managers a decirte que te vayas, que te largues, que no comas, que fuera, que ahorita no, y o sea, entonces eh, ahí sí que de todo se aprende y aún así vos podés recibir malos tratos, injustos tratos y aún así uno no debe permitir que su ego lo domine. Vamos, Sí, y sí, pues sí, a huevos, te puedo contar mil anécdotas de eso, pues, ¿verdad? En algunas ocasiones me ha afectado muy feo y en otras ocasiones me ha resbalado, entonces hay un poco como de todo ahí, pues, ¿verdad? de todo. Mira, y justamente esto que hablabas, o sea, esta trayectoria que vos has tenido, muy interesante, ¿va vos? ¿A dónde te ha llevado? O Gracias. sea, ¿qué has conocido? ¿Has tenido la oportunidad de salir, viajar, internacionalizarte, así como los conejos, ¿va vos? Claro, claro. Sí, de hecho sí, la música me ha llevado a muchos lados. De hecho, yo uso en mi Instagram, en mis redes, uso un hashtag que dice la música nos lleva, ¿verdad? Medio mundo usa ese hashtag, pues, ¿verdad? Pero sí, porque yo he tenido oportunidad de viajar a muchos lados y te podría decir que tanto por la música como por mi trabajo como producción audiovisual, la vida me ha llevado por muchos lados sin un centavo. He viajado por trabajo y y, y hasta la Conozco. fecha, sí, y hasta la fecha, la experiencia de conocer otros países y de andar por el mundo por trabajo y no por turismo, para mí ha sido mucho más grata porque vas a lugares en donde conoces la esencia un poco más allá de un lugar, más que solo ir a ver la Torre Eiffel y a ver el Arco de Triunfo, pues, ¿verdad? Sino que vas a los lugares reales y te metes en el metro y, y no sé, pues convivís con la gente de carne y hueso, pues, ¿verdad? Entonces, digamos que sí, bueno, con Sara he tenido oportunidad de viajar bastante, como te digo, con lo audiovisual también, o sea, he conocido varios países en Europa, he conocido Estados Unidos, he conocido México, ahorita justo acabo de estar en Oaxaca con Sara, eh, hace 2 semanas, pues, o hace una semana, algo así. Una Em, semana. sí, algo así, cabal. Y, pues por trabajo me fui al Mundial en Brasil hace un par de años también. O sea, eso es algo que yo de mi bolsa nunca lo hubiera pagado porque hubiera preferido comprarme bastantes más equipos de música o de audiovisual antes que pagar un boleto para ir a meterme al Mundial, a pesar que me gusta mucho el fútbol en el Mundial.
pero pues por Claro. trabajo fuimos a filmar al Mundial en Brasil y estuve en Brasil y en un crucero y una locura, cosas que yo jamás hubiera pagado, pero que ahí estaba, entonces son como momentos muy interesantes y que se aprende muchas cosas también, pues, ¿verdad? Y, mm, y a tocar, digamos, o sea, sí he estado, con Sara estuvimos en un par de festivales en Francia, en algunos que eran festivales muy grandes, con mucha gente. Estuvimos en el Zócalo en México también, frente a 80,000 personas, 70,000 personas, no sé, eran 50,000 personas, no sé, tal vez, pero... Y fueron momentos gloriosos porque fueron conciertos en donde nos fue increíblemente bien y logramos tener contacto de enganche con el público. Y hay cosas grabadas. Yo creo que te mandé un link de Sí. YouTube de eso. Ujú. O sea, hay registro audiovisual de eso que es increíble y que yo a veces mismo lo miro y digo, bueno, ok, sí, creo que este es un buen momento para sentirme orgulloso de haber hecho esto, pues, ¿verdad? También hay que aprender uno a sentirse orgulloso de las cosas que hace, pues, ¿verdad? No, sobre Y todo, pues vamos, o sea, así, o sea, sí, 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 sí. Sí, 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 hay que admitirlo, pues, ¿verdad? Así cuando uno admite sus errores, también hay que admitir los aciertos también, pues, ¿verdad? por supuesto, Y pues y sí, he tenido pues celebrárselo, toda vamos. esa oportunidad y sí, sí, exacto. Entonces sí, eso sí es algo que le agradezco a la vida porque me ha hecho viajar en las condiciones, en las circunstancias que más me gustan, que es trabajando y haciendo cosas, pues, ¿verdad? Pues fíjate que, bueno, es interesante esto que decías de que has tenido la oportunidad de convivir con Ujú, otra gente en otros lugares y en otros espacios. Pero fíjate que también hay algunos artistas, y ahorita creo que el más reciente, que fue Joaquín Cardiel, de Héroes ujú, del Silencio, hace 8 días, le pregunto yo, ¿y qué te gustó de Guatemala, va? ¿Qué te gustó de ajá, Guatemala? Viene y me dice, mira, fíjate que realmente no tuvimos oportunidad de conocer más que claro. aeropuerto, hotel, tocar, a vos, hacer prueba de sonido, comer Sí, y dormir y al otro día de regreso. O sea, también creo que hay mucha gente que no tiene la oportunidad esta de salir y conocer la cultura, ir a comer, irte a meter, o sea, tal vez como que la clandestinidad o andar como de incógnito, o de repente no ser como que tan reconocido, te da esa posibilidad también muy rica, vamos, de sí, salir a comer y te vas a comer a un mercado sin tener la posibilidad de que te estén acosando, vamos, mira que quiero un autógrafo, definitivamente. que quiero una foto, gente que tal vez ni siquiera la dejan poder caminar en una plaza, en una avenida, vamos. Claro, definitivamente. Sí, yo creo que esas también, digamos, como que yo creo que hay personas hechas, construidas para todo tipo de situaciones, pues, ¿verdad? Y hay quienes, digamos, o sea, obviamente, pues, si estás hablando así como de tipo un Juanes, una Shakira o Mara así como de ese nivel que, pues supongo que es Mara que ha aprendido también a vivir con eso, ¿verdad vos? Hay Mara que se lo disfruta y que brilla con ese tipo de situaciones. Y hay Mara que es un poco más reservada y que prefiere mucho más esa clandestinidad precisamente y pasar desapercibidos y digamos que en mi caso por la misma razón que hablábamos al mero principio yo mi proyecto personal como Chejo lo he tenido como a un lado y he estado más participando que si con Sara o con el club o con digamos que con proyectos que están muy consolidados y que son muy reconocidos, digamos que he podido gozar un poco de cierto anonimato en ese sentido. Eh, em, yo soy de hecho una persona bastante reservada, pues, ¿verdad? O sea, me gusta como mi espacio, me gusta así como mi pequeña burbuja y soy así, no sé, o sea, sí, soy reservado en ese sentido, pues, ¿verdad? Entonces como que de pronto como me disfruto eso un poco, pues, ¿verdad? Y yo siempre cuento un poco el rollo que cuando he tocado con Sara o cuando he tocado con el club, me ha pasado mucho que digamos que Chan Chan termina el toque, ¿verdad? O si la Mara se abalanza sobre Sara a tomarse fotos y la gran diabla haciendo cola y todo el rollo. Y digamos que está todo el tumulto ahí encima de ella, ¿verdad? Vos? Y yo, bueno, sí, yo que empiezo a recoger mis chivas, a guardar mis baquetas y todo el rollo. Y de repente se aparece uno de los 100 que están ahí haciendo la gran bulla, aparece uno, algún peludo ahí maltrecho ahí. Brother, mano, qué de a huevo tocaste vos, me llegó un montón tu feeling, que no sé qué yo.
este era, ¿verdad? Gracias, compadre, muchas gracias, ¿verdad? Y con el club Y me es pasa también. satisfactorio para vos Sí, también. es muy chilero, eso es muy lindo, mano, eso es muy lindo. Me ha pasado con el club también que terminan los toques y todas las chavas encima del canche y encima del no sé quién y la mara ahí, todas queriéndose tomar fotos y de repente me cae a mí uno, ¿verdad? Vos así un cabal, así un barbudo feo, todo hecho lata, ¿verdad? Vos así como, bro, hermano, qué buen feeling el tuyo, me llegó, puta, me tocaste, que no sé qué yo, brother. Muchas gracias, ¿verdad? De verdad, así que chilero, pues, ¿verdad? Porque eso a mí siempre me parece muy lindo, pues, ¿verdad? Porque muchas veces también la mente a uno le está jugando ese juego de que nadie te está viendo, de que nadie te conoce y de repente me he llevado sorpresas, muchas sorpresas muy gratas que en donde menos estoy esperando alguien me dice, Chejo, yo así como, ¿qué onda, verdad? No le debo nada, no te debo pisto, ¿qué pasó? ¿Ah? Así como, y así como, mano, yo te vi en no sé dónde, te vi con no sé quién, y te vi, mano, qué buen rollo, y qué tu onda. Entonces, eso es un feeling muy lindo, pues, ¿verdad? Entonces, digamos que o sea, ahí se combinan un poco como lo que te decía hace un rato de poder disfrutar, de pasar un poco desapercibido, pero al mismo tiempo también, o sea, de que Mara se acerque con vos y te reconozcan en la calle y que te digan o que te pidan una foto y que te digan cosas así lindas, así, mano, puta, yo escuché tu rola, ¿verdad? Vos así, escuché tu rola ahí en Spotify, mano, y qué chilero, mano, me tocó y puta, y me hace sentido y no sé qué vos decís, puta, para esto hago esto, pues, ¿verdad? Para eso es, ¿verdad? Entonces, pues son, no sé, son, Claro, claro, son por cosas supuesto. lindas, pues, ¿ah? Pues, mira, Chejo, de verdad, la plática interesantísima, vos, de verdad, yo creo Sí, que tiempo nos hace falta acá y el tiempo en televisión lamentablemente es muy corto, a vos. claro. Pero mira, no, no, hombre, mano, o sea, así como a toda la gente, pues invitadísimos a una próxima. Mano, picarle con tu material y aquí, sabes que es tu casa, lo presentamos y obviamente, pues, indicanos dónde podemos escuchar el material que tenés ahorita, ¿a vos? Buena onda, muchas gracias. Sí, de hecho, ahorita tengo un par de canciones subidas en las plataformas, en Spotify, en Deezer y todo ese rollo. Se pueden encontrar como Chejo Enríquez o Chejo Enríquez GT en las redes sociales y ahí están los links y ahí está la música. Ahorita tengo tres canciones en Spotify y en todas esas plataformas. Una es Circo Romano, la otra es Detalles, que fue la primerita que saqué en mi vida, y la otra es Cuesta, que es parte de una serie que se llama Auto Jams, que empecé a hacer hace un tiempo, que es Chejo tocando con Chejo, ¿verdad? Y entonces yo grabé, hice el video y es buena onda, ese Chejo toca muy bien y todo el rollo. Entonces ahí hice estas Auto Jams y cómo se llama y cabal, ahorita ya estoy próximo a sacar el primer sencillo de este disco, mi primer disco de mi vida. Y pues a partir de eso pues ya pretendo pues irme con una seguidilla de rola tras rola y de poder ir sacando material idealmente mensualmente. Pues ahí cabal, como Chejo Enríquez y en las redes sociales como Chejo Enríquez GT. Y con eso me encuentran en Facebook, en Twitter. Bueno, sí, en Twitter casi no lo uso, mucho rollo la mano en Twitter. Pero sí en Instagram y en YouTube y Igual, pues en todas las redes que se suelen, pues, ¿verdad? ya, 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 por supuesto. Pues mira, maestro, Ujú. gracias de verdad por tu tiempo y porque sabemos que estabas ocupadísimo. Al final la logramos concretar, vamos, o sea, regresando vos Sí, también chilero. de tocar en el extranjero y qué buena onda, No, muchas ¿verdad? gracias. Y muchas gracias a Pues vos, mano, bienvenido, primero por, maestro, es por, tu por, casa. por el espacio, por la invitación y segundo por crear estos espacios para Mara, para artistas, para Mara que, que, que necesitamos también la oportunidad de poder decir, pues, ¿verdad? De poder expresarnos, de poder decir las cosas, de poder tener pláticas tan chingonas y de poder airear un poco todas nuestras inquietudes y frustraciones y alegrías y enojos y lo que sea que nuestra alma produzca, pues qué bonito poderla compartir con Mara como vos, mano. Muchas gracias. Bueno, pues Manín, estamos a la orden, brother. Así que fuerte abrazo, esperamos tu música pronto, tu material pronto, porque hay que escuchar propuestas diferentes y me imagino que ya esto se viene con mucha calidad después de tantos años, algo bueno a de tener, vamos. Debería, eso espero, sí, cabal. Muchas gracias, mano. Así será, así Debería. será. Ah,
No, Chejo, un fuerte abrazo, maestro, y a ustedes también, amigos. Gracias por acompañarnos a este podcast, otro podcast más. Nuestro invitado hoy, Chejo Enríquez. Yo soy el Alejo. Hasta Yo la soy próxima. Chejo. Órale, gracias. Adiós. Estás viendo Canal 9. Somos más televisión.